Hola amigos, espero que estén bien. En este video hablaré sobre la asimetría paravertebral, cómo identificarla, tratarla y les daré un caso clínico como ejemplo. La asimetría paravertebral: cuando un lado de la región lumbar es 1 centímetro mayor que el otro, se considera positivo de rotación. Entonces, para confirmar una prueba positiva de rotación lumbar, se combinan la asimetría postural con las pruebas de movimiento descritas anteriormente. Postura en decúbito supino. En decúbito, con las caderas y las rodillas en extensión, se considera el dolor como una prueba positiva de síndrome de rotación-extensión lumbar. Sin embargo, en el caso de síntomas irradiados, el estiramiento del psoas ilíaco en esta postura puede generar fuerzas de compresión y de cizallamiento anterior en la columna lumbar. Por lo tanto, esta prueba se considera sensible pero no muy específica. No es adecuado para establecer el efecto de la reducción del estrés en extensión colocar simplemente las caderas y las rodillas flexionadas y solicitar al paciente que las mantenga en esta posición. Alteraciones de elasticidad y rigidez relativas: la columna lumbar es demasiado flexible en extensión y en rotación. Los siguientes factores contribuyen a la extensión y rotación de la columna lumbar. 1. Los flexores de la cadera son más rígidos que los músculos abdominales que inclinan la pelvis en sentido posterior. 2. Los músculos abductores de la cadera son más rígidos que los músculos laterales del abdomen. 3. El músculo TFL es más rígido que los músculos abdominales que controlan la rotación de la pelvis. 4. El músculo dorsal ancho es más rígido que los músculos abdominales que inclinan la pelvis en sentido posterior y rectifican la columna lumbar. Muy bien, ya explicando un poco de esto, hablaré de un caso clínico. Historia clínica. Hace 5 meses, un hombre de 63 años, ejecutivo de una firma de negocios importante, presentó un dolor severo en la espalda y en la cara posterior del muslo izquierdo irradiado hacia la pierna. Es un deportista activo que monta a caballo asiduamente en su rancho. El estudio radiológico muestra discopatía degenerativa con estenosis de canal medular. Aunque se indica la cirugía, el paciente prefiere intentar un tratamiento conservador antes de aceptar la cirugía. Síntomas. La sintomatología consiste en dolor en bipedestación que empeora al andar. El dolor alcanza niveles de 6 a 7 en una escala de 10. A pesar del dolor, se obliga a andar. El dolor irradia hacia la región inguinal izquierda y desciende por la cara posterior del muslo hasta la cara posterolateral de la pierna. Cuando se sienta, el dolor se alivia hasta un nivel de 2 a 3 en una escala de 10. Aunque el paciente siente dolor en decúbito, el decúbito lateral es la postura más confortable. Análisis de la alineación. El paciente está musculado con una musculatura de la espalda prominente. La porción superior de la espalda está inclinada hacia atrás aunque no tiene una inclinación posterior de la pelvis. Presenta simetría paravertebral. El lado derecho es 2,5 centímetros mayor que el izquierdo y la cadera izquierda está ligeramente más elevada que la derecha. La postura erecta es con las caderas en abducción. Análisis del movimiento. Cuando se solicita al paciente que junte los pies, se agudiza la sintomatología. Esta postura provoca que la cresta ilíaca izquierda se encuentre aún más alta que la derecha, al compararla con la alineación pélvica con los pies separados. Se realizan 5 pruebas en bipedestación. 1. Flexión anterior. 2. Flexión lateral. 3. Rotación. 4. Apoyo monopodal. Y 5. Bipedestación con la espalda contra la pared. Flexión anterior. Los síntomas se alivian con la flexión anterior, pero se agudizan durante el movimiento de retorno. Durante el movimiento de retorno, se observa que la extensión de la columna es más rápida que las de las caderas. Cuando pone las manos sobre una mesa a una altura tal que no tenga que inclinarse, realiza una flexión anterior al cargar la porción superior del cuerpo sobre las manos y en los movimientos de retorno. En el movimiento de retorno, se le enseña a concentrarse en la extensión de las caderas en vez de la espalda. Tiene menos dolor cuando realiza este movimiento tal como se le ha enseñado. Flexión lateral. Aumenta el dolor con la movilidad hacia el lado izquierdo, y la movilidad se localiza en la charnela lumbopélvica. La movilidad hacia el lado derecho alivia el dolor, pero no puede inclinarse mucho en esta dirección.
La columna lumbar permanece rectificada cuando el movimiento se desarrolla en la columna torácica. Rotación. Cuando se solicita al paciente que rote la columna, la amplitud del movimiento hacia la derecha es mucho mayor que la amplitud del movimiento hacia la izquierda. Apoyo monopodal. Cuando se solicita el apoyo sobre la extremidad inferior izquierda, la cadera izquierda adopta aducción y el paciente refiere un ligero aumento del dolor. Durante el apoyo sobre la extremidad inferior derecha, empeoran los síntomas asociados a la flexión de la cadera izquierda, momento en el que se evidencia la rotación lumbopélvica. Bipedestación con la espalda contra la pared. Los síntomas se alivian al enseñarle a apoyar la región lumbar contra la pared. Las pruebas siguientes se realizan con el paciente en decúbito supino. 1. Longitud de los flexores de la cadera. 2. Efectos de la postura. 3. Abducción/rotación lateral de la cadera desde la flexión de la cadera. 4. Flexión pasiva de la cadera y rodilla. Y 5. Fuerza muscular abdominal. Longitud de los flexores de la cadera. Los músculos TFL y recto femoral derechos e izquierdos son cortos con una inclinación anterior compensatoria de la pelvis. Efectos de la postura. El paciente no tolera la postura con la cadera y la rodilla en extensión. No puede mantener la rodilla izquierda próxima al tórax, 100 grados de flexión de la cadera, y desciende la extremidad inferior derecha hacia la extensión de la cadera de forma asintomática. En el lado izquierdo, debe utilizar las manos y una toalla bajo el muslo para la flexión de la cadera izquierda para luego volver a colocar la extremidad sobre la mesa, realizando la extensión. La cadera derecha realiza extensión hasta la posición neutra y la cadera izquierda realiza una extensión hasta los 30 grados de extensión completa. Los síntomas se agudizan al mover la extremidad inferior izquierda. Abducción/rotación lateral de la cadera desde la flexión de la cadera. La abducción/rotación lateral de la cadera agudiza los síntomas y hay una rotación lumbopélvica asociada con una movilidad mayor de la extremidad inferior izquierda que de la derecha. Flexión pasiva de la cadera y rodilla. Hay una resistencia bilateral a la flexión pasiva de la cadera y rodilla a partir de 100 grados. Fuerza muscular abdominal. No se realizan pruebas de fuerza muscular del abdomen debido al dolor con la movilidad activa de flexión de la cadera. Las siguientes pruebas complementarias se realizan en 4 posturas distintas. 1. Decúbito lateral. 2. Decúbito prono. 3. Cuadripedia. Y 4. Sedestación. Decúbito lateral. En la prueba de decúbito lateral, el paciente está más cómodo sobre el lado izquierdo que sobre el derecho. Cuando se evalúa la fuerza del músculo glúteo medio, el lado izquierdo da como resultado 3/5 y 4/5 en el lado derecho. Durante esta prueba, se detecta que la aducción de la cadera desde la abducción se asocia a rotación lumbopélvica. Decúbito prono. En postura de prono, se agudizan los síntomas del paciente, pero mejoran con una almohada bajo el abdomen. Empeora la sintomatología del paciente al iniciar la flexión de la rodilla y se observa inclinación anterior de la pelvis con la flexión de las rodillas, tanto de la derecha como de la izquierda. No se evalúa la rotación de la cadera debido a que la rodilla no puede realizar flexión a 90 grados. Cuadrupedia. Al inicio de la prueba en postura cuadripodal, hay una rotación marcada de la columna lumbar hacia la derecha. Se alivian todos los síntomas en postura cuadripodal. La incurvación posterior provoca un aumento de la rotación. La pelvis también rota en sentido horario de tal forma que la pelvis parece más alta del lado derecho que del izquierdo. Sedestación. Refiere sintomatología mínima en sedestación con la espalda contra el respaldo de la silla. No refiere agudización de los síntomas en la prueba de extensión de la rodilla, pero los músculos de la cara posterior del muslo derecho son cortos con la rodilla en extensión. 30 grados de la amplitud del movimiento completo. Análisis de la longitud y fuerza musculares. Al explorar la longitud y fuerza musculares, los músculos TFL y recto femoral son cortos en ambos lados. Los músculos abdominales no pueden controlar la movilidad de inclinación anterior de la pelvis, ni la rotación, o inclinación lateral de la pelvis. Los músculos de la cara posterior del muslo son cortos, pero no contribuyen al dolor. El músculo glúteo mayor está rígido, más el músculo derecho que el izquierdo. Diagnóstico. Las pruebas de alineación y movimiento del paciente indican problemas de rotación y extensión.
Los síntomas se alivian cuando rectifica la columna lumbar, evidenciado por la referencia de una mejoría de los síntomas cuando el paciente se sienta, cuando flexiona las caderas y cuando se apoya sobre las manos y las rodillas. Los síntomas se agudizan con la alineación de extensión y los movimientos de extensión. El diagnóstico es de síndrome de rotación-extensión lumbar. Tratamiento. El objetivo principal del tratamiento es capacitar al paciente para el decúbito supino con síndromes de alteración del movimiento de la columna lumbar, las caderas y las rodillas en extensión. Hasta que pueda adoptar la postura supina, no podrá estar en bipedestación libre de síntomas. En posición fetal se enseña al paciente a mantener la rodilla izquierda contra el tórax y a deslizar la extremidad inferior derecha hasta la extensión mientras contrae los músculos abdominales. Con una almohada bajo la rodilla derecha para estabilizar la cadera en flexión, se enseña al paciente a utilizar una toalla bajo el muslo izquierdo que debe sujetar con ambas manos, actuando así como un asistente del deslizamiento de la cadera y de la rodilla hasta la extensión para luego volver a la flexión mientras contrae los músculos abdominales. Con almohadas bajo la rodilla derecha, se le solicita que desplace la cadera izquierda en flexión hacia la abducción/rotación lateral, mientras mantiene la pelvis en rotación con contracción de los músculos abdominales. Este ejercicio en supino se repite en el lado contralateral. En decúbito lateral con una almohada entre las rodillas para controlar la rotación medial, se enseña al paciente a realizar una rotación lateral de la cadera manteniendo fija la pelvis. En decúbito prono con una almohada bajo el abdomen, se solicita la contracción de los músculos abdominales y la flexión de una rodilla primero y luego la otra, mientras el terapeuta sigue la pelvis con las manos. Se pide que pare el movimiento con el inicio de cualquier forma de inclinación de la cadera o al inicio de cualquier síntoma. En postura cuadripodal con las caderas en abducción y la cadera derecha en ligera rotación lateral, se solicita al paciente un balanceo posterior, deteniéndose ante cualquier reagudización de los síntomas. En postura de sedestación, el paciente realiza extensión y flexión dorsal de la rodilla. En bipedestación con la espalda contra la pared, el paciente coloca los pies lo suficientemente alejados de la pared para poder realizar la flexión de caderas y de rodillas. En esta postura puede rectificar la columna lumbar. Entonces, se solicita al paciente que contraiga los músculos abdominales y extienda las caderas y las rodillas, deslizándose por la pared hacia arriba. Se le enseña a detenerse al inicio de los síntomas. Se solicita al paciente que modifique algunas de sus actividades cotidianas. Se le enseña a sentarse al fondo de la silla y a evitar sentarse en el borde de la silla y debe acostumbrarse a hacerlo en el trabajo. Se le enseña a evitar rotaciones del tronco cuando está sentado y cogiendo distintas cosas de su escritorio. Su área de trabajo y el teléfono deben colocarse en una mesa detrás de su escritorio. Siempre gira a la derecha para contestar al teléfono. El teléfono se traslada al escritorio. Bueno, hasta aquí este video, amigos, espero les haya gustado y servido de algo. Ya sé que fue algo largo este video, pero es buena información. Denle like y suscríbanse. Gracias por su atención, hasta la próxima.